canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así. Esta carta, al igual que la carta que estoy tomando los días domingos, que es el Evangelio de Juan, son cartas que fueron escritas muy posteriormente, muchos años después de la experiencia de haber vivido y haber sido testigos oculares de la vida de Jesús en la tierra. Entonces, tanto Pedro como Juan, no olvidemos que ellos escucharon de primera mano, son testigos oculares, son testigos de primera mano de la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ellos están escribiendo años después y obviamente por el perfeccionamiento que ha sucedido en sus vidas, por la progresión del entendimiento, ahora ellos nos dicen mucho de lo que Jesús les enseñó cuando caminó con ellos en la tierra. Y por supuesto, Jesús de hecho les había dicho que había muchas cosas que ellos no podían entender y no las iban a entender en ese momento hasta que el Espíritu Santo se las revelara. Por eso Jesús obviamente, muy atinadamente les dijo: tranquilos, no se desesperen. Saludos, buenas noches, gracias. Hola Blanquita, un abrazo enorme. Fíjense qué hermoso Jesús. Les dice: no tengan miedo, no se desesperen. No los voy a dejar solos, de hecho les conviene que yo me vaya. Y eso precisamente se los dice porque Jesús está consciente que en la condición en la que ellos están, muchas de las palabras que Jesús les está enseñando, mucho de lo que ellos oyen, no lo están entendiendo. Entonces, obviamente Él sabe que solo por el Espíritu, ellos van a poder entender la realidad de todo lo que Él les está hablando. Y también van a poder entender la realidad aún de lo que Jesús está haciendo. Acuérdense que en el libro de Juan nosotros vemos cómo Jesús está haciendo cosas, pero no solamente las está haciendo porque se le presenta algún enfermo y lo va a sanar, sino Él está manifestando un evangelio. Él es el evangelio, Él es el verbo eterno, y en cada acción que Jesús está haciendo, está no solo obrando con poder, sino está lanzando un mensaje. Y obviamente ese mensaje no se entendió prácticamente en el momento en que Jesús lo hacía, porque es solo, escucha esto, es solo por la obra del Espíritu Santo. Amén, nunca se te olvide, es solo por la obra del Espíritu Santo que Dios nos puede ser revelado. Es solo por el Espíritu que podemos entender lo espiritual. Es solo por el Espíritu que podemos tener un entendimiento de la verdad revelada a través de las Escrituras. Pudiéramos conocer las Escrituras, pero si no es por el Espíritu, de las Escrituras no podemos extraer la verdad. Amén. Por eso nunca olvides, acuérdate, aquí siempre que tenemos la oportunidad de compartir, nunca vamos a dejar. Saludos Lupis, un abrazo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, bienvenida. Saludos Araceli, un abrazo hasta Pachuca. Nunca olviden, esta es nuestra labor, como edificadores. Aquí no nos conformamos con solo estar mandando mensajes. Esa es una parte de la labor que Dios nos dio. Pero la encomienda que tenemos, todos los que estamos edificando a Cristo en cada persona, a todos los que nos da la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de hacerlo, es que sea precisamente eso, formado Cristo en cada persona. Entonces nunca vamos a dejar de recordarte que tienes que leer la Escritura, que debes de pedirle al Señor que te alumbre, ilumine tu entendimiento para que de la Escritura puedas ver a Cristo y puedas
ver todas las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Chicos, si eso no se logra, pues no estamos perdiendo el tiempo en sí. Pudiéramos decir, estamos perdiendo el tiempo. No. Estoy convencido que no se pierde el tiempo, porque la palabra que Dios envía no regresa vacía. Pero la encomienda de la edificación es precisamente eso. Que Cristo sea formado en cada persona. O sea, que vayamos todos al conocimiento de Cristo, que vayamos todos a la plenitud de Él, de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la insistencia de que no dejemos de escudriñar la palabra, de que la estudiemos, de que meditemos en ella, como lo vimos la semana pasada, de que podamos masticarla, de que podamos digerirla creyéndola, de que podamos comer a Cristo y de esa manera Cristo se empiece a formar en nuestra alma. Somos lo que comemos. Amén. Entonces, nosotros este proceso de crecimiento y de edificación lo vemos en la Escritura. Por eso, para que esto sea aprovechado y para que esto detone un mayor crecimiento en tu vida, pon siempre mucha atención y no dejes de escudriñar la palabra. Amén. Eso es fundamental. No queremos fomentar una generación que solo escucha. Porque si tú solo escuchas y no lees y no escudriñas, puedes en determinado momento ser presa de algún engaño, y eso no queremos. Nosotros anhelamos una generación entendida, anhelamos una generación madura, una generación que ha entendido que la ignorancia es uno de los mayores males que hay en este tiempo, y que combatimos y erradicamos la ignorancia con el conocimiento de Dios. Amén. Entonces es muy importante que nunca olvidemos esto. Ok, vamos al libro 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Y vamos a ver ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pedro tiempo después, que ahora él entiende por el Espíritu lo que hacía muchos años Jesús le había dicho que él era. Y es interesante porque lo que Jesús le dijo que él era, ahora Pedro se da cuenta que eso mismo somos todos nosotros, ¿vale? Así que vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4. Dice, acercándoos a él, fíjense que lo que dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, para que nosotros podamos comprender, pon allí, para que nosotros podamos comprender mejor este fragmento que el apóstol Pedro
nos está recordando, nos está hablando, tenemos que ver cómo fue que Pedro aprendió esto, porque Pedro dice aquí algo extraordinario. Nosotros, fíjense que muchas veces, y la escritura lo dice, hay diferentes aspectos en los cuales Dios nos compara lo que nosotros somos, o hay algunas ilustraciones que nos muestran lo que tú y yo somos en el Señor. Hay ilustraciones que nos muestran, por ejemplo, que la iglesia es un rebaño, y eso es muy interesante también. Hay pasajes que muestran que la iglesia es un rebaño, y ahí incluso se ha menospreciado decir que somos ovejas del Señor. Recuerdo que alguna vez una persona me dijo, no somos ovejas, somos leones, porque los leones conquistan y las ovejas tienen una vista muy corta, y prácticamente ellas solas no pueden defenderse, están a expensas del enemigo, pero un león es conquistador, es fuerte y todo eso. En un momento yo dije, sí, tiene sentido, pero entonces, ¿por qué la escritura dice que somos ovejas? Somos su rebaño, eso dice. Y Él es el pastor. Si Él es el pastor, fíjense, si Él es el pastor, es que somos sus ovejas. Y bueno, después el Señor me ayudaba a entender un poquito y me decía, es que son ovejas, porque tiene un sentido que nos identifica con ello. Somos como ovejas, por ejemplo, somos totalmente, escucha esto, como ovejas tenemos un diseño congregable, un diseño corporativo. O sea, lo que mejor nos muestra una oveja es que nunca, pon en tus notas ahí, una oveja está diseñada para nunca estar sola. Estoy todavía en la introducción, solo viendo un ejemplo de cómo el Señor ilustra lo que nosotros somos. Entonces, cuando el Señor dice que somos ovejas de Él y que somos su rebaño, ya nos dice que por diseño somos personas, estamos creados y diseñados para estar en grupo, congregables. Y de hecho es en ese grupo, es en ese diseño corporativo que estamos seguros. Es en ese diseño corporativo que tenemos a este pastor, a nuestro Señor. Es en ese diseño corporativo que el enemigo no puede destruirnos. Y de hecho no lo puede hacer, pero obviamente todos sabemos que una oveja sola es vulnerable. ¿Ok? Entonces, es interesante recuperar incluso, después hablaremos de eso, recuperar incluso en un entendimiento correcto por qué es necesario que tú sepas que tú eres una oveja. Y lo importante, por ejemplo, de congregarnos, ¿no? Lo importante de esto, por ejemplo, que estamos haciendo. De no solamente, fíjense, de no solamente ser edificados nosotros de una manera individual en nuestra meditación, en nuestra lectura bíblica y en todo lo que nosotros investigamos, indagamos y estudiamos y le pedimos al Señor que nos enseñe en nuestro tiempo personal que tenemos, devocional, como le quieras llamar, pero no solamente eso, sino estos momentos donde como cuerpo todos estamos siendo edificados mutuamente. Extraordinario. Y por eso precisamente te invito para que si hay una palabra que Dios te está dando, si quieres comentar algo, con toda confianza, coméntalo aquí en los comentarios. Puedes hacerlo, ya lo sabes, eso nos edifica mucho. Entonces por ejemplo, hay una riqueza cuando estamos juntos, hay una riqueza cuando nos congregamos, hay cosas que se acomodan cuando nos reunimos en estos foros y somos edificados como cuerpo. Eso es extraordinario. Entonces, eso hay que recuperarlo, porque de repente el individualismo se mete, ¿verdad? De una manera muy sutil, y entonces de repente nos sentimos perfectamente bien sin necesidad
de que me congregue sin necesidad de estar cerca de mis hermanos, sin necesidad de las riquezas que los otros me pueden aportar, porque empiezo a caer en un engaño de pensar que ya todo yo lo puedo conocer en sí porque tengo a Dios dentro y al Espíritu Santo dentro. No, por diseño, lo vuelvo a repetir, por diseño el Señor quiso que nuestro desarrollo fuera en un ámbito corporativo. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. Entonces, es por eso que buscamos por muchos medios, y hoy, fíjense qué hermoso, pues también, a pesar de la dificultad que hay hoy, por muchas circunstancias de que hay personas que no pueden congregarse en un lugar, pueden encontrar una congregación también a través de estos medios. Y yo sé que alguien puede decir, pero no, pastor, no fomente eso. Es que es necesario, y esto tiene que ver incluso con estos tiempos, porque el Señor usa todos los medios, ¿para qué? Para que su rebaño esté nutrido con otras partes de ese mismo cuerpo. Y qué extraordinario, y el Señor usa estos medios. Y yo valoro, y por cierto lo digo, a todos nuestros hermanos que se congregan con nosotros de una manera virtual, y que incluso no nos podemos ver tan seguido, o incluso nunca nos hemos visto de cerca, sino nos conocemos a distancia, pero somos uno, somos un cuerpo, nos edificamos, y voy a decir otra cosa, y nos cuidamos, y atendemos nuestras necesidades, y el Señor maravilloso nos permite poder ser edificados de una manera extraordinaria y hasta efectiva, aunque estemos como que a larga distancia. Yo doy gracias a Dios por ello, y gracias a Dios por este privilegio de poder tener estas herramientas en esta generación. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Otro ejemplo de lo que es la iglesia, por ejemplo, o de lo que somos nosotros también como diseño, es que somos también, dice el apóstol, un tesoro. Tenemos un tesoro dentro, pero en un vaso de barro. Entonces vemos también esa figura que como diseño somos barro, o sea, y el barro es un material muy peculiar, es un material muy moldeable. Eso nos habla de que precisamente como barro el Señor está trabajando con nosotros. El Señor también permite la fragilidad, permite de hecho, y nos muestra que somos extremadamente frágiles. ¿Para qué? Para que toda la gloria que se manifieste a través de nosotros, todo ese poder, toda esa toda esa fortaleza que se manifiesta en nosotros, de hecho no sea una fortaleza nuestra, pues somos barro, sino sea la fortaleza de Dios que se manifiesta a través de nosotros, para que la gloria sea para Dios, de este poder que se manifiesta a través de nuestras vidas, y que nosotros recordemos a través de las debilidades y de lo frágiles que somos, que realmente la gloria es para Él. ¿Por qué? Porque lo glorioso que contenemos, pues es la vida de Él. Amén. Entonces podemos ver y decimos, wow, sí, la verdad es que también somos barro. En esta capa externa somos muy frágiles. Nada más cambia el clima. Yo no, porque estoy joven, pero pues los que están más viejitos, nada más cambia el clima y entonces se nos enferman, les duele la garganta, o sea, tantas cosas. Bueno, este cuerpo es tan frágil que hace 3 años empezó una pandemia, ¿se acuerdan? Que aterrorizó a la humanidad. ¿Y qué fue lo que aterrorizó a la humanidad? Pues un virus microscópico, pero pequeñito, que tú y yo nunca pudimos ver con los ojos, pero en el momento que ese virus, ese microorganismo entraba al cuerpo del hombre, pues le causaba grandes estragos, ¿no? Y vimos cómo, pues mucha gente padeció o padecimos las consecuencias de que ese microorganismo entrara a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo cayera en una fragilidad impresionante. Y entonces
pues desafortunadamente muchos pues llegaron a morir. Algunos nos recuperamos, muchos, la mayoría nos recuperamos, gracias a Dios, pero nos dimos cuenta, ¿se acuerdan? Cuando, yo no sé si alguien de aquí, yo estoy seguro que sí, que muchos lo padecieron, ese cansancio extremo, ¿no? Que ocasionaba ese virus, y de repente estabas tan cansado, un cansancio profundo, no podía yo subir las escaleras de mi casa, ya estaba yo casi arrastrándome para poder subir sin respirar correctamente, y todo eso que causó ese pequeño virus que nos hizo ver, nos hizo ver la fragilidad de este cuerpo que portamos. Pero para que la gloria sea de Dios, también Dios permite que nosotros veamos eso y nos demos cuenta que lo glorioso, lo incorruptible, lo poderoso y lo grandioso es lo que contenemos, porque lo que contenemos es la vida de Cristo. Entonces podemos ver que entonces en la Escritura, el mismo lugar, pudiéramos decir que la presencia de Dios misma que está en nosotros, esa es una casa. Dios mismo, que es donde habitamos, su casa, pues es una casa de alfarería, como los profetas mostraban allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Y los profetas hablaban de ese alfarero que trabajaba el barro y que lo moldeaba. Entonces, y tú y yo estamos siendo, de hecho, moldeados, estamos siendo trabajados por el Señor. Amén. Entonces, la fragilidad existe, la fragilidad está en esta vida que portamos, en esta vida humana, pero la potencia surge de la vida que tú portas en tu espíritu extraordinario. Pero también ahora vamos a ver que no solo somos barro, pon allí, sino que ahora, buenas noches, saludos, bienvenidos todos. Scarlett, ¿cómo estás, Scarlett? Un abrazo hasta Tijuana. Pero también escribe entonces, también hay algo interesante. Ahora Pedro dice, ¿qué creen? ¿Qué creen que entendí? ¿Qué creen que comprendí? Si es cierto, somos frágiles, somos débiles, pero hay otra cosa importante que es necesaria que meditemos. Y esto es lo que yo quiero que hoy meditemos. También pon en tus notas, somos piedras. Otro aspecto importante que tienes tú que entender como hijo de Dios es que el Señor te ha hecho una piedra viva. Y el apóstol Pedro lo dice, y ahorita nosotros lo leemos en esta carta que él escribe muchos años después, fíjense, muchos años después de que Jesús le había dicho algo interesantísimo, que seguramente, vuelvo a decirlo, no lo entendió en el momento en el que el Señor se lo dijo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, ponlo como referencia, Mateo capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Vamos a ver cuando Jesús le había dicho a Pedro esto que ahora tú y yo entendemos, fíjate, y que ahora tú y yo podemos experimentar y ver la importancia de comprender esto que somos en Cristo Jesús, como piedras vivas. Entonces, te recuerdo, si gustas, si crees que va a ser de bendición para otros más, te invito para que compartas, ¿vale? Y que el mensaje llegue. ¿Por qué? Porque eso es, que el mensaje correcto llegue más lejos y más lejos. Amén. Y te invito para que interactúes, para que pongas el comentario que el Señor esté poniendo ahí en ti. Acuérdate, hay muchos más, hay muchas visualizaciones. Ahorita somos nada más como unos 5,000 que estamos conectados, pero después de esto hay muchísimas más visualizaciones. ¿Y tú por qué crees? Porque hay personas que después se encuentran con lo que tú compartiste y se detienen. Y el Señor puede allí hacer un milagro extraordinario con su palabra. Entonces podemos ser muy útiles
para que otros más escuchen su palabra. Vamos a leer entonces Mateo 16, del 15 al 18, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro algo que seguro lo sorprendió. Tú eres una piedra. Así que si tienes a alguien al lado, dile, tú eres una piedra. ¿Te lo habían dicho? Fíjate cómo lo dijo Jesús. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y vosotros, le dice a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres. Excelente, bienaventurado, qué maravilloso, bendecido y feliz. Esa palabra bienaventurado parece simple, pero es profunda. Alguna vez escuché que la raíz de esa palabra bienaventurado, nos lo enseñaba un maestro en la escuela, nos decía que esa palabra bienaventurado tenía una raíz de donde era la condición de un rey. Fíjense, escuchen esto, era la condición de un rey que lo tenía todo, que estaba en plenitud, y esa condición de un rey que no le falta nada y que está en plenitud, esa es la condición. Cuando él estaba en esa condición, se decía, este es un bienaventurado. Entonces, de ahí surge esa palabra, y ahora Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón. Fíjate, bienaventurado eres, ¿por qué? Porque esto no te lo reveló, fíjate, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Escuchen esto, O sea, escribe esto. O sea, la revelación, ve qué maravilloso. La revelación desata una condición de plenitud. La revelación desata una condición de luz, una condición de claridad, porque la revelación es precisamente que se te quite un velo para que tú puedas ver una realidad que no podías ver si no te era revelada. O sea, si ese velo no era quitado, pues tú no la podías ver. Entonces le dice, bienaventurado eres, o sea, extraordinario. ¿Por qué? Porque no te lo reveló esto que acabas de decir, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Pero aquí viene algo, y yo siempre he dicho, aquí hay un gran principio, y lo vuelvo a repetir porque a mí me parece, ¿quieren que les diga una cosa? Esto a mí me ayudó muchísimo. Yo no sé si alguien se identifique conmigo, yo tenía grandes problemas de identidad, de verdad, por muchos motivos, por formación, por aspectos en mi niñez, por el tipo de paternidad que yo viví, o sea, asuntos con mi padre. Yo tenía un montón de problemas de identidad, y yo estoy seguro que no soy el único, y son cosas que tú sabes, yo sé que nos guardamos y que las traemos cargando. Teníamos mucha inseguridad, yo tenía una inseguridad impresionante. Pero este principio, que voy a volver a repetir y que lo he dicho, creo yo, muchas veces, es fundamental. A mí me salvó. O sea, Cristo salvó mi vida, claro. Pero cuando entendí esta verdad dije, wow, qué maravilloso es. Eso ha pasado conmigo, es cierto. Fíjate, le dice a Pedro, eres bienaventurado porque el Padre te reveló quién soy yo, pero ahora yo te digo a ti. Porque cuando tú sabes quién es Él, escribe en tus notas, cuando yo sé quién es Él me va a revelar quién soy yo. Y por eso no todo, o sea, todo empieza conociéndolo a Él, escribe, y eso te puede ayudar, todo, porque Él es el centro. Él es el centro y Él es todo. Todo empieza conociéndole a Él. Y no lo podemos conocer a Él a menos que nos lo revele el Padre por medio de su Espíritu. Otra vez, todo empieza conociéndolo a Él, pero no podemos nosotros conocerlo a Él a menos que el Espíritu nos lo revele.
Pero lo siguiente, de que el Padre se te revela, de que el Padre te revela quién es Él, que el Padre nos revela por el Espíritu a Cristo. Cuando Cristo te es revelado, lo siguiente que se te revela es quién eres tú. ¿Quién eres tú? Porque a la vez hay una gran realidad. Somos hechos a su imagen. Si se te revela Cristo, lo que se te va a empezar a revelar a ti es quién eres tú verdaderamente. Y eso es muy necesario, porque es identidad pura. O sea, salvación es identidad pura, es reconocer a Dios, es reconocerme a mí mismo, es reconocer la condición de Dios, es reconocer mi condición. Salvación es el descubrimiento de mi nueva realidad en Cristo, y eso es poderosísimo. Es mi desconecte con mi antigua identidad, eso lo explicaba la semana pasada. Es desconectarme incluso con todo lo que me afectaba, me dolía, me traumaba, con todas las heridas con las que yo venía desde mi infancia. Y es conectarme con la verdad, con la realidad que ahora tengo en Cristo, y donde Cristo por eso no me habita. Fíjense, Cristo no te habita a ti, no me habita a mí como en una habitación, como en una parte de nuestra vida. No sé si lo puedo explicar, pero Cristo no está dentro de nosotros como en un departamento dentro de nosotros. Cristo está hecho uno dentro de nosotros. Por eso, si tú, escribe allí, si tú ves a Cristo, vas a poderte ver a ti mismo mejor. Y si tú ves a Cristo, entonces vas a poder ver el original de lo que tú eres. Repito, si tú ves a Cristo, vas a ver el original de quién verdaderamente eres tú. Y obviamente, cuando tú veas el original, vas a decir, yo no soy esta copia chafa. Decimos en México, una copia chafa es una mala copia, es como piratería. Es una copia pirata. Entonces estás en la condición, cuando ves quién verdaderamente eres tú en Cristo, entonces vas a poder despojarte de lo falso. Ahí entramos en el principio que hace tiempo les enseñaba. Si tú no conoces al nuevo y verdadero hombre que tú eres, no te vas a despojar del viejo hombre, porque no lo vas a identificar. ¿Saben qué pasa? Les voy a decir uno de los grandes problemas que tenemos los hijos de Dios. Por no conocer el nuevo hombre, consentimos al viejo hombre pensando que es el nuevo. Hasta lo apapachamos y lo conservamos y hasta lo alimentamos al viejo hombre, porque no identificamos que es el viejo hombre, y no lo identificamos porque no conocemos al nuevo. La única manera que te puedes despojar del viejo hombre es conociendo al nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Entonces aquí Jesús le da una tremenda luz a Pedro. Le dijo, ya sabes, perfecto. El Padre te reveló quién soy yo. Y eso no fue por tu mente, no eres tan brillante. Fue el Espíritu que te lo reveló. Pero ahí viene la consecuencia natural de que tú me conozcas. A ti te digo que tú eres Pedro. Extraordinario. A ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un comentario tremendo de esto. De este pasaje. Hay un comentario tremendo. Ahí en el contexto histórico de cuando Jesús habló con ellos, se dice que ellos estaban en una región. Escuchen esto, está interesante. No es el tema, pero ahorita se me vino porque hace mucho tiempo lo platicamos. Hace mucho tiempo lo platicamos en nuestras reuniones de pastores de los miércoles con la red, y lo confirmaba también el pastor de Ecuador, el pastor Vladimir. El contexto de cuando Jesús les dice, fíjense qué tremendo,
Cuando Jesús les dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia, ellos estaban en un lugar en donde había un culto, no solo, o sea, no estaban en una zona donde abundaban los judíos, no había ahí un culto religioso a su alrededor cuando Jesús habló esto. Cuando Jesús habló esto con ellos, ellos estaban en un lugar en donde era un culto a otros dioses y eran unos altares enormes. Y uno de los altares de esos enormes que había en ese lugar eran unos altares que se abrían unas puertas. Y entonces ellos entraban y ofrecían a sus dioses. Y entonces, obviamente, era una adoración totalmente pagana. Y era una adoración, obviamente, totalmente contraria a Dios. En ese contexto geográfico estaban ellos. Jesús los llevó a ese lugar también, ¿para qué? Para que ellos vieran que no importaba la magnitud de la adoración contraria. Jesús los llevó para que visualizaran que no importando la contrariedad, lo que aparentemente fuera muy grande y muy poderoso que se opusiera a ellos, el que creyera en esta roca, el que se parara y se fundamentara en esta roca, el que fuera edificado en esta roca, no importando. Porque aparte, si ustedes recuerdan, los altares de esas deidades paganas en aquellos tiempos se labraban en las rocas. Había ciudades que las hacían labrando y atravesando la roca. O sea, eran templos que estaban fabricados o tallados en la propia roca y hacían ellos como una especie de túnel o de hueco y ahí mismo hacían el altar. O sea, había la ciudad de Petra, si han visto por allá algunas fotos o si han ido, pues qué privilegio, yo no, pero como la ciudad de Petra, una ciudad que está labrada en la piedra. Entonces así era ese entorno donde ellos estaban parados y Jesús les dice, bueno, les voy a decir, ¿verdad que esto parece el infierno? ¿Verdad que esto parece que nadie lo puede vencer? Pues les voy a decir una cosa, ni estas puertas, ni las puertas más grandes, ni las puertas del infierno van a prevalecer sobre aquellos que se paren en la verdadera roca. Nada va a prevalecer contra aquellos que estén fundamentados y estén edificados sobre esta roca. Mi iglesia, que voy a edificar sobre esta roca, no va a poder ser ni vencida por el infierno. Y además, la posición que Jesús aquí menciona es una posición de ofensiva. Porque dice, las puertas, esas puertas enormes de estas deidades y culturas paganas y las tinieblas que se presenten donde quiera, fíjense, donde quiera que ustedes estén como iglesia, no van a prevalecer. O sea, es una iglesia que va a la ofensiva y que las puertas no prevalecerán contra ella. O sea, no es una iglesia que está metida, escondida en sus puertas y que el mundo está empujando. No. Es una iglesia que de hecho está derribando y está abriendo está abriendo las puertas del infierno. En otras palabras, está avanzando, se está incrustando en todo lo que eran tinieblas, se está metiendo en todo lo que era el supuesto territorio del enemigo, y esta iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la roca. Entonces ellos veían a su alrededor un culto pagano labrado en roca, pero él les dice, no, pero esta iglesia que voy a edificar será más grande que las edificaciones paganas que ustedes ven aquí. Están fuertes, ¿verdad? Uno pensaría que este culto nunca se va a terminar porque está labrado en roca. Pues les voy a decir, la iglesia que yo voy a edificar también va a ser de rocas. Van a ser rocas, pero estas rocas van a ser vivas
y van a tener la misma naturaleza de la roca en la cual van a estar fundamentadas. Entonces, si eso ustedes creen que permanece, pues esta iglesia va a ser más permanente, más gloriosa y más poderosa, porque el material del que va a estar hecha, la roca de la cual se va a construir esta iglesia, es mucho más permanente, es una roca eterna, eterna. Y lo vemos, digo, esos lugares existen como vestigios históricos. Los cultos, los templos paganos labrados en piedras, no existen todos, existen algunos, pero tú puedes ir a visitarlos, pagas un guía y te llevan y te cuentan la historia. Pero el culto, la adoración y la fuerza o el poder que haya tenido ese culto o esa deidad ya se cayó, ya no existe hoy. Pero la iglesia de Cristo, a pesar de que ha sido perseguida, a pesar de que ha sido amenazada, a pesar de que en la historia muchos hijos de Dios han sido perseguidos, amenazados, muertos, torturados, martirizados, la iglesia no la han podido destruir ni podrán destruirla. ¿Por qué? Porque está hecha de una calidad indestructible. La iglesia porta una genética indestructible, la vida de Cristo. Entonces el Señor les dice, bueno, si ustedes están, ahí los llevó a un lugar así, ¿están sorprendidos de esto? Pues del material, me encanta eso, del material que Dios va a construir a su iglesia, del material que Dios va a edificar a su iglesia, es más fuerte, más permanente que el material que ustedes ven en el cual fue construida todo ese culto pagano. ¡Wow! Por eso, quiero decirte algo, si tú estás aquí conectado. No tengas miedo, ni tampoco caigas en el engaño del pesimismo. A pesar de todo lo que se esté hablando hoy, escucha, de que las leyes se están estableciendo para que las ideologías contrarias al diseño, la ideología de género que quiere distorsionar el diseño de Dios, la ideología del matrimonio que quiere distorsionar el diseño de Dios, la ideología de la familia que ahora se quiere sembrar para distorsionar. Y se quiere legalizar todo eso, pretendiendo distorsionar el diseño de Dios. Quiero decirte que tiene sus días contados. Aunque se unan todos los legisladores y los gobernantes y quieran torcer el diseño de Dios, el diseño de Dios prevalecerá. Su tiempo está corto. Nunca nada que un hombre, nunca nada que un reino humano haya querido establecer ha permanecido para siempre. Hemos sido tú y yo, hoy tú y yo somos testigos de imperios que parecían imposibles de terminar, y hoy tú y yo podemos visitar sus ruinas. Sus ruinas ya no son imperios, son ruinas, y eso pasa con toda construcción humana. Pero la palabra de Dios y sus diseños permanecen para siempre, para siempre. Y la iglesia que está fundamentada en la roca que es Cristo es indestructible. Por eso, aunque a esta iglesia, como pasó en China, no permitan que se predique, no permiten una Biblia, no permiten que haya una sola iglesia, bueno, fue el tiempo en que la iglesia creció más y creció más, porque a esta iglesia, entre más la persigues, entre más la martirizas, más se multiplica. Entre más oposición hay, esta iglesia crece más y crece más, madura más, valora más a Dios, valora más todo lo que tiene dentro. Esta iglesia, entre más presión le pones, más Cristo sale de ella. Se dice que la iglesia en China,
La iglesia de Jesucristo en China dejó de crecer cuando los dejaron de perseguir. Hace tiempo yo le decía a mis discípulos acá en Casa de Justicia, y yo les decía que lo que necesitamos es una persecución. ¿Qué opinan ustedes? Buen punto. No se pongan apocalípticos. No, pastor, fíjese que yo soñé. No estoy profetizando. Estoy hablando algo, escucha, estoy hablando algo que es lógico. Es lógico. ¿Qué es lógico? ¿Saben qué es lógico? La iglesia no puede ser vencida, no puede ser destruida, no puede ser ni siquiera anulada por ninguna ley que se establezca. No hemos perdido. El Señor nunca ha perdido ni perderá una batalla. De hecho, la batalla ya se ganó. Pero cualquier otra guerra o guerrilla que se levante no nos va a vencer, porque las puertas del infierno no prevalecen contra una iglesia que está hecha de una naturaleza más gloriosa y permanente que cualquier construcción humana. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? La iglesia tiene que seguir, escriban esto, la iglesia tiene que seguir siendo edificada en el diseño correcto. ¿Cuál es el diseño correcto? El diseño es Cristo. Por eso envió el Señor a su Hijo también. Escribe allí, el Señor envió a su Hijo para ser nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Lo vuelvo a repetir. Él es el prototipo. No estamos a ver qué hacemos. No estamos. Por eso Jesús dijo, perfecto. Si se te revela Cristo, si se te revela quién es Cristo, Pedro, tienes el modelo. Y si tienes el modelo, entonces el Señor te va a mostrar el diseño para que lo puedas como reproducir aquí en la tierra. Y entonces te darás cuenta que este diseño, te vas a dar cuenta que este modelo y que este material es más poderoso y permanente. Mira, tú y yo, probablemente el Señor nos permita vivir, ¿qué te gustan? Otros 50 años. Bueno, yo como tengo 25 más 50, 75. Yo creo que sí, 50 años. Pero no creas, este reino no termina contigo y conmigo. Por eso urge quitarnos, amados, hermanos, amigos, pastores, todos los que nos ven, o alguien dirá, uy, no, ya mejor me voy a otra, mejor le prendo a la televisión y veo al Cruz Azul. Quiero decirte algo. Por favor, si el Señor te muestra la verdad, no negocies con ella. Saquemos todo lo que no es Cristo de nuestra vida. Y si edificamos, y si nos da el Señor la oportunidad, oigan, es un privilegio que una persona te escuche. Si alguien te está escuchando, no le hables cosas que no son Cristo. No entrenes a una persona a una religión. Mejor edifiquemos, sembrémoslos, pongámosle el cimiento correcto que es Cristo. Entonces haremos correctamente nuestra labor en esta tierra, porque esa fue la labor que el Señor nos encomendó. Y seamos valientes. Cuando identifiquemos algo que no es Cristo, saquémoslo de nuestra vida. Saquémoslo de nuestra vida. Porque en eso está la fortaleza y en eso está la victoria de la iglesia. Porque él dice, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces escribe allí en tus notas, porque Pedro después dice algo interesante. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 2. Acercándonos a él, piedra viva. Entonces Pedro entendió, wow, no hay de otra. Tenemos que estar en la piedra viva. Pon allí, no existe otra opción. Y dice Pedro, esta piedra viva, él es la piedra viva. ¿Y cómo fue que esta piedra viva, qué fue? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Wow, si la piedra viva, que es Cristo, fue desechada, escucha, si la piedra viva, que es Cristo, fue desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa, por favor, escuchen esto, iglesia, porque estás hecho de un material que lo soporta todo. Estás hecho de un material indestructible. Por favor, si alguien te desprecia, si alguien te menosprecia, si no te están tomando en cuenta, por favor, que eso no sea lo que nos mueva. Que no sea lo que nos haga regresar. Oiga, pastor, pero es que ya fracasé, mire, es que yo quiero hacer esto, Dios puso en mi corazón, pero yo predico el evangelio y siento que no voy para adelante, no hay un avance. No se detenga, siga adelante, venga, siga adelante, no te detengas. Pero es que mire, hay mucha oposición. ¿Qué importa la oposición? Si alguien tuvo oposición, fue esta piedra viva, Cristo Jesús. Y si alguien venció toda oposición, fue esta piedra viva, Cristo Jesús. Y esa es la piedra viva en la cual estamos fundamentados. No te detengas porque, pastor, no regresaron de la pandemia. Pastor, parece que ahora que enseño la verdad, a unos ya no les está gustando. Eso sucede. Parece que ya no somos tan atractivos. ¿Por qué? Porque no le estamos prometiendo cosas a la gente. No te preocupes. Y parece que unos nos están menospreciando. Tranquilo. Puedes ser menospreciado tú para el mundo, pero para Dios, mira lo que dice aquí. Esta piedra viva, Cristo, fue desechada por los hombres, pero para Dios era una piedra escogida y una piedra preciosa. Eso eres tú. No te detengas, no te pares. Que ninguna adversidad nos detenga. Dice el versículo 5, y ahí está interesante. Cristo es una piedra viva, lo entendió Pedro, dijo, wow, entonces es cierto, ahora comprendo lo que me dijo después de tantos años, ahora entiendo. Él lo que estaba diciendo es que si somos piedras, escribe allí, entonces si somos piedras es que por diseño, somos parte de una edificación. Y dice, entonces vosotros también, como piedras vivas. Y ahí explica, cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo a ti te digo que tú eres una piedra, ¿qué habrá pensado Pedro en ese momento? ¿Yo una piedra ahora? Me está ofendiendo, ¿verdad? ¿Cómo me dice una piedra? O sea que ya me dijo que tengo cabeza dura. Si yo estoy siendo así, yo estoy siendo súper profundo por esta revelación que yo estoy dando. Y ahora Jesús me dice que soy una piedra. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesús entendió en ese momento? Perdón, ¿tú crees que Pedro entendió en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo? No. Definitivamente no lo entendió. ¿Cómo que me dice que soy una piedra ahora? Y ahora él dice que yo soy una piedra, pero ¿qué sentido tiene ese? Por supuesto, en ese momento no tenía prácticamente, de hecho, nada que ver con él todavía lo que realmente significaba el hecho de que fuera una piedra. Pero fíjate cómo lo explica ahora Pedro en su carta. Vamos al versículo 5. Primera de Pedro 2, versículo 5. Les dice,
vosotros también, como piedras vivas, ojo, sed edificados, sed edificados. Esa palabra sed es interesante. Esa palabra sed edificados, ¿sabes cómo la entenderíamos mejor? Ponle allí al ladito, ponle, debo dejarme, repito, debo dejarme ser edificado. Esa palabra, sed edificados, ¿sabes qué es lo que está diciendo Pedro? Por favor, no pierdan tiempo. A mí me costó mucho entenderlo. Perdí mucho tiempo. Si nosotros nada más veamos un poquito la historia de Pedro, que por cierto, ya se me está yendo el tiempo, pero por cierto, ahí te lo dejo, yo tenía aquí unas anotaciones de algunos detalles de la vida de Pedro. Es una de las vidas, la de Pedro, de las que más sabemos, porque quedaron diferentes aspectos de su vida escritos allí en los evangelios. Gracias, Erika. Así como está diciendo Erika Gutiérrez, debo dejarme ser edificado. Por favor, ponlo con letras grandes, porque ¿saben qué pasa? Cuando luego nosotros vamos a la iglesia, si se le puede decir así, que ya sabemos que no vamos a la iglesia, no salimos de ella, estamos en ella siempre. Pero cuando asistimos a nuestra congregación, mi pregunta es, ¿por qué vamos? ¿Qué desperdicio es cuando vamos a una congregación muchas veces y no nos dejamos edificar? Y más bien vamos a una congregación, ¿para qué? Para buscar otras cosas. Y no nos dejamos ser edificados, sino al contrario, queremos que la congregación o que la iglesia haga lo que yo quiero y sea como yo quiero. No, no. Sería un gran avance si nosotros como hijos de Dios dijera, a ver, si hay una congregación a donde Dios me sembró, yo tengo que entender que por diseño soy una piedra. Escribe, fíjate, si Dios me sembró en una congregación, es porque esa congregación forma parte de una construcción. O sea, la iglesia es un edificio, es una construcción. Aquí lo dice, sed edificados, escucha, sed edificados, o en otras palabras, déjate edificar como casa espiritual. Saludos, Juan Carlos, un abrazo hasta San Fernando, California. Déjate edificar, ¿por qué? Porque somos una casa. Entonces, cuando una piedra, si alguien ha construido su casa, cuando tú traes y pones acá afuera de tu casa, y contratas y compras un camión de grava, otro camión de arena, y compras otro camión de cemento, y compras ladrillos para construir tu casa, los ladrillos no opinan. El material de la construcción no opina de dónde quiere ser colocada. Es fácil construir con ese material muerto, porque el material muerto no tiene esa voluntad de decir, a mí no me pongas en el baño, a mí ponme en tu sala y en la pared de enfrente y al ladito me pones un cuadro bonito. Ese material no está sugiriendo nunca nada de dónde quiere ser colocado. Simplemente el constructor lo coloca donde él cree pertinente que debe de estar para que la construcción esté hecha correctamente. Cometemos un gravísimo error, familia, y lo digo con respeto a todos mis amigos y hermanos, y gracias a Dios que estés insertado en una congregación. Pero tú formas parte de una edificación formas parte de una edificación si es que te estás dejando edificar como casa espiritual. Debemos dejarnos edificar. Ya hay mucho, gracias a Dios. El Señor está trayendo un avance en la palabra, una exactitud en el evangelio. Ya hay muy buenos edificadores. Uno dice, gracias Dios por todo esto.
pero ¿qué? Pero es necesario que nos dejemos edificar para que el Señor sea el que en esta edificación nos coloque en el lugar que tenemos que estar. Fíjense cómo lo dice Pedro: ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ya entendió, Pedro ya entendió lo que el Señor le quiso decir. Tú eres una piedra de una edificación. Aunque ahorita eres una piedra muy en bruto. Y estaba Pedro tan en bruto que después de esa declaración se atreve a ir contra la voluntad de Dios cuando Jesús les dice que tiene que ir a la cruz, y Pedro le dice: no vayas, ¿cómo crees? Y después Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino pones tu mirada en lo terrenal. Entonces, definitivamente en esa condición Pedro no aportaba mucho, al contrario, era un tropiezo. Una persona que no se deja edificar, escríbelo allí, desafortunadamente, suena feo decirlo, y no es el tema, pero vale la pena recordarlo. ¿Cuál es el mayor problema en las iglesias y por qué hay tanto tropiezo? Porque la gente no se deja edificar, porque la gente asiste a su congregación no con el ánimo de ser edificada, sino de otras cosas. Tiene sus intereses, tiene sus objetivos, tiene una expectativa de lo que ellos quieren que suceda. Si tuviéramos una actitud de dejarnos ser edificados, entonces seríamos facilitadores, mucho más facilitadores, en la construcción de lo que Dios está haciendo, de su casa en toda la tierra. Entonces dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjate, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si estuviste en la transmisión de lo que enseñé el domingo, Pedro entendió que cuando Jesús estaba hablando de que Él era una piedra, ahora entiende que Él es una piedra viva dentro del templo de Dios en la tierra, llamado iglesia. Y ahora, como Él entiende que es el templo, lo compara con el antiguo templo. Y dice: ¡wow! ¿Qué? O sea, se nota que había una luz, porque pudo entender que lo que ellos veían en el antiguo templo, fíjate, donde había sacerdotes, donde había sacrificios, eso era una sombra, era solamente una figura de lo que verdaderamente iba a suceder hoy con el verdadero templo, que es la iglesia de Dios, donde funcionamos. ¿Ve qué riqueza? Funcionamos como piedras, ya dijimos. Piedras, ¿por qué? Porque formamos parte de la construcción. ¿La construcción de qué? De la casa. ¿De la casa de quién? De la casa de Dios. No es tu casa, ni la casa de fulanito, ni la mía. Es la casa de Dios. Claro, por supuesto, es también nuestra casa porque Él nos incrustó. Pero es su casa, es su intención eterna de habitar en la tierra. ¿Sabes por qué te llamó? Porque en su propósito eterno, Él quería que tú y yo fuéramos su habitación para manifestarlo. ¡Qué extraordinario! Y entonces te toma en cuenta, te llama por su propósito para que formes parte de esta construcción. ¡Qué maravilloso! Y entonces Pedro dice: ¡wow! Y entonces en este templo que hay también hay un sacerdocio santo. Y aquí dice, porque está hablando de edificación, de que tenemos que ser edificados para ser sacerdotes, para realizar
ser sacerdotes efectivos en nuestra gestión. ¿Qué hacía un sacerdote? Para no meterme, porque cada uno de esos puede ser un tema, pero para no meternos tan profundo, pero para ponerlo como que muy clarito, te voy a decir, la labor del sacerdote, el sacerdote era el que tenía la conexión con Dios, nunca se te olvide, y con el pueblo. Eso era el sacerdote en el Antiguo Testamento. Bueno, pero ¿cómo podemos ver este sacerdote en el Nuevo Pacto? Porque dice que tenemos que ser edificados, no solo como casa espiritual, sino como sacerdocio santo. Bueno, es que tú también tienes que crecer, escucha esto, tienes que crecer ¿en qué? A lo mejor nunca lo pensaste, pero tú, por medio de Jesucristo, ¿ok? Por medio de Jesucristo, tú eres y yo soy la conexión que Dios va a tener con este mundo. O sea, este mundo no va a poder haber, lo he dicho muchas veces, pero es lo mismo, es el mismo mensaje. Este mundo no va a poder ver nada de Dios que no manifestemos los que tenemos la comunión con Dios, los que estamos siendo uno con Él. O sea, la única esperanza que el mundo tiene de conocer a Dios es que los sacerdotes lo manifiesten en todo momento. Por eso tú tienes que ser entrenado y edificado en esta gran verdad, como casa espiritual, como parte de una construcción. Tú no eres una piedrita por allá alejada en la serranía o en la montaña y estás. No. Tú formas parte de una construcción donde todos somos piedras vivas. ¡Qué extraordinario! Y entonces, cuando tú eres edificado en esta verdad, eres colocado por Dios en el lugar, eres colocada en el lugar exacto que te corresponde. Hoy los judíos se acercan a su monte del templo, porque ya no hay templo, y tocan las piedras, unas piedras enormes de las murallas de contención, de esos muros de contención del monte, del lugar donde estuvo su templo. Las abrazan. Y ellos mismos en las orillitas donde están todas esas piedras juntas, en esas orillitas insertan sus oraciones y sus peticiones a su Dios en medio de esas piedras. Y ellos mismos ven como un milagro, como algo que solamente pudo hacer Dios, el que hayan tenido hace tantos años, hace 2000 años, la capacidad de poner esas piedras tan exactamente juntas. Bueno, si esas piedras ellos las abrazan y las besan y están hasta desgastadas porque las tocan, miles y millones las han tocado desde hace 2000 años para acá, y esas piedras se desgastan porque para ellos son valiosas. Quiero decirte que tú y yo tenemos un mayor valor, porque somos las piedras vivas que están conteniendo, que tienen a este maravilloso Dios, sí, contenido aquí en esta tierra. ¿Y por qué digo contenido? Porque es a propósito, porque Dios quiere que Él porque por diseño Él quiere expresarse a través de nosotros. No es porque Él quiera estar contenido, no, es porque Él por diseño quiere que sus hijos lo manifiesten. Y dice entonces, también tienes que ser edificado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es un templo, un sacerdocio, y también hay sacrificios. Pero dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Por eso, y se me fue el tiempo, perdón, ya son las 9:22, se me fue el tiempo. Pero por eso el apóstol entendió que cuando el Señor Jesús le estaba diciendo, hay una iglesia
que va a ser edificada sobre una roca y que esa iglesia que va a ser edificada sobre esa roca está constituida de muchas piedras vivas y tú eres una de ellas, será una iglesia que si es edificada de esa manera, va a ser invencible. Nadie la va a poder detener, porque será una iglesia de sacerdotes, de hombres y mujeres que están permitiendo, escucha, hombres y mujeres que están permitiendo que el mundo vea, fíjate, que el mundo vea la realidad de Dios, que están siendo correctos sacerdotes, que están ejerciendo su sacerdocio real y santo, porque están permitiendo que el mundo pueda ver a Dios. Y no solo eso, si tú quieres saber de qué sacrificio se refiere Pedro, el apóstol Pablo allá en Romanos 12 habla de un culto donde hay sacrificio, y el apóstol Pablo le llama un culto racional. ¿Sabes cuál es ese culto racional? Donde lo que nosotros ponemos como sacrificio, como ofrenda, como entrega, es nuestro cuerpo, donde nuestros miembros, donde todo nuestro ser sirve para su único propósito. Y ese propósito por el cual Él nos llamó. ¿Y a qué nos referimos con esto, pastor? ¿Lo puede dejar un poquito más claro? Sí, te voy a decir que cuando lo que tú ya haces en tu vida, escucha esto, cuando lo que tú haces en tu vida, en la vida cotidiana, está siendo una expresión de la vida de Cristo. Cuando en tu asignación, fíjate, no solamente tú eres prosperado por causa de la excelencia de tu asignación, no solamente eres promovido porque haces bien las cosas, sino que en tu asignación, tu meta no solamente es ser promovido, tu meta no solamente es ser prosperado, sino tu meta es llegar a lo más alto en la excelencia. ¿Para qué? Para expresar la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se vea en todo ámbito. Y entonces, en todo lo que yo estoy haciendo, está siendo una expresión de la excelencia y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando ponemos nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo. ¿Y por qué por medio de Jesucristo? Porque nosotros ponemos el cuerpo como un sacrificio, el cuerpo, voy a decirlo así, el cuerpo rendido, escucha esto, el cuerpo rendido para que sea Cristo el que se manifieste. Extraordinario. El apóstol Pedro entendió y dijo, wow, esto que está diciendo el Señor, esto que el Señor nos está enseñando, esto que me dijo, yo creo que Pedro dijo, wow, esto que el Señor me dijo es mucho más profundo de lo que yo pensé. Por eso debo de dejarme ser edificado. Por eso debo de dejarme ser procesado. Por eso debo de dejarme ser formado. Veamos a Pedro, ahí se los dejo de tarea. Busquen de la vida de Pedro y van a ver cómo él fue siendo transformado. Él fue siendo transformado. Él fue siendo formado. Y cómo el Señor empezó al final, cómo el Señor manifestaba a través del apóstol Pedro cosas que le costaban mucho trabajo. Al principio, él era demasiado impetuoso. Puse yo aquí una listita de algunos detallitos, fíjate. Él era impulsivo,
Él era impetuoso, vanidoso, conflictivo, era orgulloso, tenía una gran confianza en sí mismo, pero se dejó edificar y también le costó trabajo. Hubo momentos donde se resistía a la edificación, hay cosas que no entendía y a veces se cerraba y a veces por un tiempo quiso conservar su orgullo judío y quiso conservar su linaje judío. Y aquí más adelante nosotros leemos, de hecho ya lo leímos, que él ahora entendió que ese linaje judío no tenía nada que ver con el linaje escogido del cual hoy él era por Cristo. ¡Wow! Extraordinario. Entonces ves a un apóstol que pasó ese proceso de transformación, de formación de Cristo en su vida y que ahora nos recomienda, hey, déjense formar, son piedras vivas, son sacerdotes santos, son linaje escogido, son la casa de Dios. Ustedes con lo que expresan todos los días están expresando sacrificios a Dios porque están rindiendo su cuerpo a la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Maravilloso. ¿Y esto qué ocasiona? Que este edificio siga creciendo y siga manifestando al Dios vivo, a nuestro Señor poderoso, donde tú y yo somos piedras vivas. Amén. Esta canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así.